Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo webinario. Como el público siempre se renueva, les voy a contar un poquito. Mi nombre es Micaela Tomasini, yo lidero el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable de CAME, junto con un equipo conformado por Fernanda y Sofía. Y en esta ocasión estamos trabajando junto con el equipo de economías regionales, del sector de economías regionales, que es uno de los sectores que conforman CAME. Ahí justo lo vi a Pablo Bernengo, que es el director ejecutivo, y a Eduardo, que están conectados. Trabajamos también con el equipo de economías regionales, conformado por Pablo, Eduardo, Estefanía y Alejandra, en varios temas de manera transversal. Uno de ellos tiene que ver con la implementación de CAME Sustentable. ¿Qué es CAME Sustentable? Es un programa para empresas que lo que busca es acompañarlas en generarles más competitividad, mayor competitividad, brindándole diversas herramientas, principalmente certificaciones de calidad, para lo que hemos creado un sello propio, que es el sello CAME Sustentable. En el marco de ese sello y en el marco de este programa que ya lleva 1 año y medio de implementación, a través de estos 2 equipos que les menciono y de equipos externos, lo que hacemos es acompañar a las pymes brindándoles herramientas para que puedan desarrollarse y desenvolverse mejor en el mercado, tanto a nivel interno como a nivel externo. Eso para ponerlos un poquito en contexto. Bueno, nada, como saben, la pandemia nos obliga a reformular ciertas cuestiones, ciertos programas y a reformular también nuestros hábitos, y pensando un poco en todo esto con todo el equipo, es que pensamos en este ciclo de webinarios al que hemos llamado Buenas Prácticas en Tiempos de Transformación. ¿Por qué? Porque para nosotros como equipo de trabajo ya venimos en una transformación que viene no de ahora, sino que ya lleva un largo tiempo. Es por eso que dentro de esa transformación vino Cambio Sustentable, y la pandemia es como la culminación de esa transformación. Nos vamos preguntando y tomando mucho algunas cuestiones que nos plantean nuestras pymes, nuestras cámaras asociadas, que son los que representamos y los que nos acompañan, cuáles son un poco los desafíos o cuáles son las herramientas que necesitan para seguir adelante en este contexto en el que requiere transformarnos, requiere la transformación y la colaboración de todos, tanto desde el nivel personal de cada uno, y en nuestros hábitos y nuestras costumbres, y luego ya llevado a un nivel más social y económico, en donde es necesario que nos replanteemos diferentes cuestiones de consumo, de producción, de convivencia. Entonces, un poco en todo esto se enmarca este ciclo y se enmarca el espíritu que nosotros queremos transmitir desde el equipo de Cambio Sustentable, desde el sector de regionales, con las cámaras y las pymes que representan, y desde, por supuesto, el sector del Departamento de Responsabilidad Social, donde trabajamos todos juntos de manera transversal para poder alinear a las empresas y acompañarlas en esta transformación y en esta transición hacia nuevos modelos de producción y de consumo. Así que, bueno, un poco la idea es esa, para no detenerme más, pero me parecía importante ponerlos en contexto. Hoy vamos a estar hablando sobre manipulación de frutas y hortalizas. La verdad es que nos acompañan 2 referentes bastante importantes. Antes de pasar a lo que nos compete, voy a darles algunas especificaciones técnicas. Por favor, todos mantengan el micrófono silenciado para que sea más fácil y podamos escuchar todos mejor a los disertantes. En el chat pueden interactuar, que tienen ahí al costado, pueden interactuar, dejar sus preguntas, sus comentarios. La idea es que a medida que vayan dejando sus preguntas, nada, vamos a ir tomando notas con las chicas del equipo, y al final vamos a abrir a las preguntas, vamos tomando nota de esas y las hacemos, y después si no alguno, si quiere hacer alguna pregunta, tomar la palabra, nos avisa y le damos la palabra por ahí. Así que bueno, le vamos a agradecer
tanto a Diego Rivera, al licenciado Diego Rivera, como Oscar Liberotti, que van a ser los disertantes en el día de hoy. Primero vamos a comenzar con Diego Rivera, que nos va a hablar un poco más de como una parte previa, que tiene que ver con las plantas de empaque y el principio de todo. Y después vamos a darle paso a Oscar, luego, para que él nos hable un poco más desde el comercio minorista y desde el lado del consumo y de la relación que tenemos más nosotros los consumidores, no tanto en la parte previa de producción, sino también mejor en la de consumo. Así que bueno, los presento primero a Diego Rivera. Él es licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos de la UADE, actualmente jefe de proyectos y procesos en Ledevit SRL, es una firma en la que él también se desempeñó como jefe de aseguramiento de calidad. Diego forma parte del equipo de HACCP y participa en la implementación del esquema de certificaciones de FSC 22000. Es consultor independiente, asesor en calidad e inocuidad, y en lo que es su carrera también se desempeñó como auditor líder del área de calidad en OIA, la certificadora, coordinador de cursos de formación y supervisor de postada kosher en el frigorífico Finex Corp. Y por otro lado, nos va a estar acompañando Oscar Liberotti. La verdad es que ambos tienen un currículum súper extenso, así que nos focalizamos un poquito en los últimos tiempos. Oscar es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, es magíster en gestión de la empresa agroalimentaria de la Universidad Católica Argentina y desde el año 2008 trabaja en calidad y tecnología, precisamente en el sector de tecnología fruta y hortícola de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, además de capacitar a externos. Desde el 2007 es el responsable técnico de la plataforma logística de frutas y hortalizas de Inc. Sociedad Anónima, que es el supermercado Carrefour. Realmente él es un especialista y referente en la temática de frutas y hortalizas, y entre sus más recientes disertaciones está el proyecto Verdulería en la Ciudad de Buenos Aires en el 2019, calidad y buenas prácticas en el manejo de frutas y hortalizas frescas en el mercado concentrador de Neuquén, la comercialización en el mercado interno, las exigencias de calidad de frutas y hortalizas en la provincia de Buenos Aires entre el 2014 y el 2018. Y bueno, muy interesante ambos, así que encantados de escucharlos y le damos la palabra a Diego para que comience. Bueno, antes que nada agradecerles a la gente de CAME por haberme invitado. Un gusto estar con Oscar, que obviamente es un referente, estar en esta charla. Bueno, yo tengo para compartir acá un documento que lo vamos escribiendo y a partir de ahí vamos a arrancar con lo que es la disertación. No sé si se puede ver. ¿No se ve? ¿Tefi tiene autorizado compartir pantalla? Hace un rato lo compartí en la prueba, no sé ahora. Sí, sí, no me aparece nada igual acá, para darte el ok todavía. ¿Vos ya estás compartiendo? Estoy intentando, pero antes lo abría y ahora cambió como la configuración. Ahora me sale solo la pantalla. Tenés que seleccionar qué pantalla querés compartir. Sí, claro, no, ya lo hice lo hicimos antes de arrancar y hicimos la prueba y ahora como que desapareció la pantalla. Sí, se veía perfecto. O sea, podés acceder al botón que dice compartir pantalla, ¿no? Sí. Pongo y el documento que tengo abierto, que yo había dejado abierto, no aparece ahora en la... A ver. Ahora sí, ¿Aparece? ahí está. Ah, Ahí está, ahí está. Ahí muy está. bien. Correr un poquito esto
esto de acá, así ya lo veo bien. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Vamos a hablar de las buenas prácticas en tiempo de transformación, vamos a hacer una introducción un poco a lo que son las buenas prácticas. Después vamos a ver algunos aspectos de cómo hablar de las buenas prácticas de manufactura en lo que es una sala de empaque. Vamos a ver unos enfoques de cómo implementarlas, las buenas prácticas en la sala de empaque. Yo ya estoy hace un tiempo ya abocado directamente a la industria y me parecía bueno darle como una visión de las buenas prácticas desde adentro de la planta, de cómo nosotros las vemos, cómo las tratamos y cómo las intentamos implementar y mejorar constantemente. Y ese es el eje como arme la charla. Vamos a hablar de algunas matrices como unas herramientas para ayudarlos a, si en algún momento tienen que enfocarse en implementar las BPM, u otra norma similar, como, bueno, ahora que los chicos están sacando el sello de cambio sustentable, pueden tener como el pensamiento de esta matriz de análisis para ver cómo implementar BPM u otra norma, y al final vamos a ver cómo se adecúan las BPM, una adecuación COVID con las nuevas exigencias que hay, en lo que son una planta de empaque, o un lugar o un establecimiento, o sea, alguna transformación de fruta hortaliza un poco más grande. A mí esta frase me gusta usar para empezar, que es que la transmisión de enfermedades a través de los alimentos, de un alimento contaminado, la verdad que es un factor de alto riesgo para la salud pública. A partir de esto, por eso la importancia de las BPM en la implementación en los establecimientos que manipulan alimentos, y dentro de los que es alimentos hay algunos que son de mayor riesgo o menor riesgo por el grado de manipulación que tienen, por el grado de manejo, o por los grados de los pasos de muerte que pueden tener alguna operación, que podamos disminuir alguna contaminación existente, y en otros, como por ejemplo las frutas, que quizás el producto final es muy parecido a la materia prima, porque tienen quizás mínimas operaciones, en muchas hortalizas también, y algunas son de consumo directo. Es muy importante tener las BPM implementadas por los riesgos que genera el consumo de este tipo de alimentos. Aparte del causal de grandes pérdidas económicas, suspensión del cierre de actividades, cuando hay un inconveniente con un alimento contaminado, es un factor de riesgo muy alto. Hay tres palabras que siempre dan vuelta cuando hablamos de buenas prácticas, que son calidad, inocuidad y valor nutricional. Normalmente cuando compramos un alimento, o en la verdulería o en el supermercado, se supone que hay cosas que las damos por hechas. Por ejemplo, una es la inocuidad y otro es el valor nutricional. Cuando alguien va a comprar algo, ya como que supone que el alimento es inocuo. Lo único que nosotros nos fijamos cuando vamos a comprar alimento muchas veces es, nos enfocamos mucho en la calidad. Por ejemplo, quizás podemos ver que la calidad puede llegar a ser negociable, pero la inocuidad no. Entonces, la importancia de implementar las BPM, por esto el carácter obligatorio que tiene el Código Alimentario, es algo para prestarle mucha atención. Bueno, las BPM, como saben, son obligatorias, figuran en el Código Alimentario argentino, con el nombre de la resolución 8096, desde esa época está ahí, y después fue levantada por otro reglamento. No vamos a hablar de la norma todo puntual, porque la verdad que es un poco aburrido a verlo, pero yo se las voy a intentar enfocar de una manera que sea un poco más digerible para ustedes. La norma habla, las BPM habla, en estos 5 puntos serían como la podemos resumir para que sean de fácil entendimiento. Habla primero de materias primas, después habla de las instalaciones, habla mucho, se focaliza en la higiene, habla de programas alternativos, que están muy vinculados con lo que es la producción, y después habla de documentos y control. Todo esto dentro de un marco de la prevención de la contaminación cruzada. Cuando vemos todo lo que habla acerca de materias primas, se focaliza mucho en la procedencia de las materias primas, de dónde vino, cómo fue del campo que fue tratado,
con qué agua se utilizó, cuál fue el agua de riego, qué pasó en ese campo con los residuos, cómo es el manejo del control de plagas, cómo es el estado del equipamiento, cómo interactúa esto con el medio ambiente, y después habla toda una parte de cómo son los depósitos y cómo son los transportes desde el campo hasta la sala de empaque. Si el otro día estuvieron en alguna charla que dio Pedro Landa, o si ven otra documentación, estos datos que les estoy comentando, netamente es un resumen de las buenas prácticas de los alimentos, de las buenas prácticas agrícolas, perdón. Entonces, escucho un ruido medio raro que me distrajo. Las buenas prácticas agrícolas es un resumen de este ítem al principio que figura en las buenas prácticas. Después se focaliza bastante en lo que son las instalaciones. Las instalaciones tienen un alcance, las instalaciones dentro de todo el área de empaque, o del establecimiento, aunque no sea solamente empaque, que pueda hacer el tratamiento de frutas o de cualquier tipo de alimentos. Y el alcance que tiene está focalizado sobre las áreas de manipulación, sobre el equipamiento, sobre los vestuarios, sobre los depósitos, todo lo que es edilicio, vinculado con unos lineamientos de materiales que son permitidos, tipos de materiales en la recomendación, el diseño de equipos, habla de la facilidad de limpieza vinculado con el diseño. Por ejemplo, si hablamos de tanques, quiere decir que sean, por ejemplo, de materiales que no sean absorbentes y que tengan buen drenaje. Eso sería la facilidad de limpieza en función a un diseño material. Después también habla de la ventilación de las áreas, habla de la iluminación, habla de los drenajes, tener buenas pendientes. La parte de instalaciones es fuerte, en lo que es la norma tiene presencia, y hola. Bueno, luego se refiere a la higiene. La higiene está enfocada desde 3 puntos de vista: la higiene personal, la higiene de las instalaciones y las higienes en la operación. Se hace también una especificación de todo lo que es los productos que podemos utilizar, ya lo vamos a ver más después. Y también cuando hablamos al final de la adecuación en estos momentos, lo que está pasando con el COVID, vamos a ver que en las pautas higiénicas normales que están descritas, hay una oportunidad de mejora ahí que tenemos que acomodar para poder cumplir con las nuevas restricciones que tenemos respecto con el COVID. Bueno, acá me explayo un poquito cuando cuando la norma habla de la parte de higiene. Cuando habla de higiene personal se refiere a todo lo que es lavado de manos, uso de guantes, estado de salud de las personas, la vestimenta, la conducta que tienen ellos, que tenemos al trabajar. Cuando habla de la higiene de las instalaciones, en esta parte hay 2 programas que empezamos a hablar, que es tener descrito cómo son la limpieza de las instalaciones, de las áreas de trabajo, cómo son los procedimientos de higiene, que a futuro esto se convertirá en los POEs, y también habla de la capacitación del personal y de la capacitación de la gente para poder llevar adelante buenas prácticas y llevar adelante los procedimientos de limpieza para lograr el objetivo buscado. Y después habla un momento de lo que es la higiene en la operación, durante la elaboración, durante el manejo, de tener controles en los ingresos de las materias primas, buena gestión en las operaciones, siempre en un marco de prevenir la contaminación cruzada. Las buenas prácticas también mencionan unos programas alternativos que son muy importantes a llevar adelante en la zona de empaque, que es cómo llevamos adelante el manejo de plagas, cómo hacemos la gestión del agua, cómo es el manejo de los residuos y las sustancias peligrosas. La gestión de agua es muy importante porque el agua está muy involucrada en varios de los procesos, y la calidad del agua que tenemos que tener es importante en los diferentes sectores y en las diferentes etapas del proceso. Y al final habla una parte de documentación y control.
los controles en los que mencionamos y las documentaciones mínimas. Si nosotros nos ponemos a ver las buenas prácticas como están descritas en el Código Alimentario, aproximadamente la palabra contaminación cruzada se menciona unas 60 veces. Y las palabras relacionadas con higiene, limpieza y desinfección, aproximadamente más de 90 veces se menciona en la norma. Esto quiere decir que si tenemos que hacer un resumen de qué serían las buenas prácticas, bueno, son las prácticas higiénicas llevadas adelante para prevenir la contaminación cruzada y para reducir los riesgos de contaminación. Cuando tenemos que hacer la implementación de las buenas prácticas dentro del ámbito laboral, bueno, es importante conocer primero las buenas prácticas, que es esto que estuvimos hablando, saber de qué tratan, y nosotros sabemos bien cómo es nuestro proceso. Entonces sabemos que en lo que es la componente de la calidad de las frutas, de las verduras que estamos hablando, ya encarándolas como producto terminado, sabemos que todo lo que es los atributos que hablamos antes de nutricionales y de inocuidad, cuando llega al producto final, el comprador como que lo da por hecho, como que sabe que si va a comprar una manzana, entiende el valor nutricional que puede tener, quizás también entiende que puede tener un valor agregado, si entiende cómo sea el origen del producto. La inocuidad casi que no está en juego. Cuando alguien va a hacer una compra, entiende que el producto es seguro, y nos focalizamos mucho sobre lo que es los componentes de calidad. Por ejemplo, apariencia, uniformidad, frescura, madurez, textura, todo lo que vemos del producto. Los deterioros que pueden sufrir en todo lo que es el proceso, después vamos a hablar un poco más de las operaciones que llevan adelante, están muy relacionados los deterioros con lo que es el manejo del cultivo en el campo y cosecha, las operaciones de transporte, las operaciones una buena operación de selección, eliminar productos dañados que después pueden ser vectores de contaminación para otras frutas, todo lo que son los lavados y los tratamientos. Yo creo que el desafío que nosotros encontramos es cómo adecuamos la norma, cuando estamos en nuestra sala, cómo adecuamos la norma, las buenas prácticas en este caso, a nuestro proceso, con los recursos que disponemos, dentro de un marco coyuntural. Muchas veces nos encontramos que depende de dónde sea el área de empaque y depende de la envergadura de la empresa, son diferentes los recursos, las zonas, y el desafío se encuentra en poder acoplar, adecuar estos requisitos que figuran en el Código Alimentario al proceso existente. Yo creo que esa es una de las claves de la implementación, poder adecuar los requisitos a nuestro proceso. Un enfoque para poder lograr esto es conocer dónde estamos parados. Entonces, si nosotros en una sala de empaque tenemos que implementar las buenas prácticas, y si ya las tenemos implementadas, queremos saber cómo están, tenemos que saber el punto de partida. Una buena herramienta para saber cuál es el punto de partida es hacer un diagnóstico inicial. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer nosotros mismos, lo podemos solicitar a una empresa externa, alguien que venga y nos diga con una opinión externa, imparcial, que a veces nosotros hay cosas que no las vemos, que nos digan en un informe, en una visita, en una auditoría puede ser, al sector, nos dicen el diagnóstico inicial de cómo tenemos la sala de empaque. Referido a las buenas prácticas, ¿no? Obviamente. O el establecimiento que estamos hablando. Hay establecimientos de mucha envergadura y establecimientos que son un poco más acotados. En algunos tenemos recursos, lo que hablábamos antes, tenemos recursos internos que lo podemos hacer, y en otros no tenemos apoyo quizás de calidad y tenemos que pedir ayuda externa. Lo bueno de los diagnósticos iniciales, que emiten con un informe, está muy bueno que los informes sean ponderados. Un informe ponderado quiere decir que a nosotros de alguna manera nos puntúan, nos ponen un número en decir, bueno, las BPM en este establecimiento o este establecimiento alcanzó X puntaje
en el cumplimiento de los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, eso está bueno saber dónde estamos parados, porque a partir de ahí nos podemos poner un objetivo de decir, bueno, ¿qué hecho tengo que mejorar? ¿Qué tengo que implementar para evolucionar? Esto lo hacemos en tanto y en cuanto tengamos la posibilidad, el recurso para poder tener un diagnóstico externo que nos avisen, o tener los recursos internos para poder hacerlo y poder ponderarlo. Sino también para lo que es la implementación, podemos, les voy a comentar algunas matrices que podemos hacer, algunas herramientas, para saber cómo es el punto de partida, dónde estamos parados. Una herramienta es la que se llama de flujo doble o diagrama de flujo doble, que sería, tomando uno de los flujos, es el que se llama flujo vertical, que sería como el ingreso de la fruta del campo, suceden una serie de operaciones adentro del establecimiento, adentro de la sala de empaque, y de la sala egresa el producto empacado. Ese sería el que tenemos que pensar como el flujo vertical, que es el flujo de la fruta, de la hortaliza, el flujo del alimento. Esto lo podemos cruzar con otro flujo de todo lo que entre a la sala de empaque contra todo lo que salga. Entonces, si cruzamos estos dos flujos, nos puede llegar a dar algo como este formato, que sería, que nos dice todos los ingresos, todos los egresos, estos egresos cómo interactúan con el medio ambiente, cómo interactúa con nuestro personal que trabaja, y cómo impacta en el producto final, y que obviamente llega a nuestros clientes. Todo lo que sucede dentro de la sala de empaque son diferentes operaciones. Entonces, esta herramienta de lo que trata es empezar como a desagregar todos los ingresos y todos los egresos y ver estas interacciones. Yo les voy mostrando, son formatos, son ideas que podemos ir trabajándolas. Por ejemplo, esto es una herramienta de decir, todo lo que está centrado acá entre materia prima y producto final, son todas las operaciones que pueden suceder, que suceden normalmente en una sala de empaque, depende de la envergadura, depende del tipo de fruta, depende del tipo de hortaliza que sea, son más operaciones o menos operaciones, pero todas implican un transporte desde el campo, implica una descarga, implica un control de almacenamiento inicial, después implican diferentes operaciones relacionadas con selección, lavado, desinfección, secado, encerado, una serie de operaciones dentro, hasta que después llegamos a un envasado, un empaque final, se almacena el producto, que quizás la condición de almacenamiento final no es la misma que el almacenamiento inicial, a veces tampoco es la misma cámara, ni el mismo sector, y un transporte final. Bueno, acá estarían como desagregadas todas las operaciones. A la izquierda vemos todos los ingresos, que era lo que antes le dijimos input, desagregado, sería empezar cuantas más operaciones suceden adentro de la sala de empaque, normalmente mayor son la cantidad de inputs que tenemos sobre ingresos que tenemos sobre nuestro sistema, sobre nuestro establecimiento. Entonces acá hay un listado, por ejemplo, agua de lavado, clorinación del agua de lavado, vapor directo si es que necesita, si necesita vapor, los insumos relacionados con caldera, insumos relacionados con la conservación, que pueden ser detergentes, pueden ser desinfectantes, pueden ser ceras, productos que le otorguen un brillo inicial, un brillo al final de la caja, todo lo que son productos de limpieza, material de empaque, lubricantes. Normalmente son muchos productos químicos, todos deberían ser de grado alimenticio, aptos para el uso. Todos los que son productos químicos que están relacionados con los lubricantes de las maquinarias, manejo de plagas, si son lubricantes debería ser en grado alimenticio, tipo H1. También si tenemos plantas de tratamiento de efluentes, los productos que son para tratamiento de efluentes. Entonces, este desagregado es un listado que cuando uno lo empieza a listar todos juntos, nos damos cuenta que son extensos.
En muchos de estos productos vemos que quizás tienen, está involucrada una determinada concentración para no dañar a veces cuando leemos las etiquetas, te dice usado en la dosis justa no afecta a la salud. Entonces todo lo que es la preparación de estos productos es muy importante. Otra herramienta que nos ayuda a desagregar todos los inputs, podemos hacerlo por sector, podemos ir sector por sector, depende también, repito, depende cómo sea la envergadura, si tenemos personal de mantenimiento, ir y consultarle qué es todo lo que compras, mostrarme todo lo que ingresa a planta, que ingresa a lo que es las áreas de manipulación, y qué haces después con esos productos cuando los terminas de usar, que ahí serían lo que acá se mencionan como outputs o salida. Los residuos sólidos que se generan por el proceso, fruta enmascado, packaging, por ejemplo, quizás material de packaging, etiquetas, o viene con un packaging que después sale, se convierte en todo lo que son reciclables, productos que quizás, envases que quizás transportan productos químicos. Si nosotros no se lo devolvemos al proveedor, a nosotros se nos convierte como un manejo de una sustancia peligrosa. No sé, cuando a veces hacemos mantenimiento, utilizamos pinturas, ver después cómo es todo el manejo de estos envases vacíos. Cada una de estas cosas implica que tengan un lugar puntual, que quizás esté bajo llave, que lo tengamos separado, que lo tengamos identificado. Entonces, si nosotros armamos este mapeo, si logramos armar este mapeo de una buena, bien desagregado por todos los que son los ingresos, nuestras operaciones y los egresos, esto se convierte en una herramienta poderosa, este mapeo completo, porque nos da mucha idea, por lo menos lo sabemos con todos los elementos que contamos adentro de nuestro sistema, como para empezar a hacer lo que es el análisis de la situación. Otra manera de ver cómo implementar la norma es usar lo que se llama una matriz de criterios. La matriz, cuando nosotros leemos las buenas prácticas de manufactura que están descritas en el código, podemos ver que las normas están escritas bajo determinados criterios. Si desglosamos esos criterios, es decir, bueno, veamos con qué criterio está escrita la norma, las buenas prácticas puntualmente, las agrícolas también es muy parecido, podemos ver que los criterios que se utilizan al escribir la norma son criterios de higiene, criterios de orden, de integridad, especificación, uso y identificación. Hay más, puede ser que haya algún que otro criterio, pero estos son los más operativos al momento de la implementación de la norma dentro de la sala de empaque. Entonces, una vez que tenemos listados los criterios, que sabemos a qué se refiere cada criterio, por ejemplo, la higiene, bueno, es sencillo, la parte de higiene, después cuando veamos los ejemplos, el orden se refiere al orden espacial, al orden temporal, al orden cronológico. La integridad es que después de lo que hablemos es que esté entero. La especificación se refiere a cómo tiene que ser. El uso es el uso previsto y la identificación, bueno, se explica solo. Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta? Una vez que en esta doble entrada, en una parte apuntamos los criterios, del otro lado podemos empezar a ver los diferentes sistemas que tenemos dentro de lo que es la sala de empaque. Esto que estamos haciendo es como intentar cambiarle el ángulo a la implementación de una norma de buenas prácticas dentro del área de empaque. Entonces, a veces puede ser que nos frustramos un poco porque no sabemos por dónde empezar a implementar. Entonces, si uno se encuentra en esa situación, las herramientas son bastante útiles, porque te van ordenando el trabajo
y te va diciendo lo que tenés que hacer. Entonces, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de todo lo que es el agua, todo lo que sea aprovisionamiento de agua, el uso de agua en el empaque, el uso de agua en el estado que se encuentre, ya sea vapor, ya sea agua de lavado. Si cruzamos agua con higiene, en este criterio, acá se refiere está hablando de la potabilidad del agua, usar agua potable, cuáles son los tratamientos que tengo que hacer al agua para mantener lo que sería como la higiene del agua, cómo es la higiene respecto a los tanques que contienen el agua. Entonces, empezamos a cruzar los programas o los sectores que queremos enfocar en lo que es el área de empaque con estos criterios. Por ejemplo, cuando habla de la integridad, agua, y con integridad estamos hablando el estado de los tanques, el estado de las cañerías, el estado de las bombas. Cuando habla de la especificación, si tenemos determinadas necesidades físico-químicas que tiene el agua, o cómo es el agua, por ejemplo, en un sector que después la tengo que ablandar un poco, la tengo que declorinar, depende de cómo sea el uso que necesite. ¿Cuál es el uso previsto y la identificación? La identificación sería, si yo tengo, por ejemplo, agua potable, agua no potable, agua recirculada, tengo diferentes tipos de cañerías, sería la identificación de las cañerías respecto a la provisión del agua. La provisión del agua es un ítem que en todas las normas lo vemos, el agua es muy importante. Entonces, cuando a veces empezás a leer un poco la norma, de esta manera es como que desglosamos los requisitos que tiene el programa en función a los criterios. Otro ejemplo, por ejemplo, hablando del equipamiento. Y saben, por ejemplo, si hablamos de equipos en función a higiene, acá estamos hablando de lo que cómo son los procedimientos de limpieza de ese equipo. Si hablamos del orden, por ejemplo, podemos ver uso exclusivo de determinados utensilios para algo, para una operación o un equipo o para otra operación. Cuando hablamos de la integridad de equipo, la integridad es un sencillo porque cuando lo tenemos que analizar, porque siempre habla de que esté entero, cómo está, en equipos en buen estado, que no tenga pintura, que pinturas no se descascaren, que estén hechos de materiales adecuados. Bueno, cuando habla de especificación, habla mucho de lo que es el diseño de los equipos, cómo son las soldaduras. Bueno, entonces, esta herramienta nos permite hacer un escaneo de todos los que son los programas y los sectores de la planta en función a los criterios. Bueno, y otro tema que tenemos que hacer cuando hacemos si tenemos que hacer la implementación de la PPM es marcarnos objetivos alcanzables. Entonces, a veces, no sé, como que no nos ponemos el objetivo es implementar los DPM y es un objetivo de máxima. Entonces, si nosotros lo vamos desmembrando con estas herramientas, nos podemos poner objetivos más cortos. Por ejemplo, el objetivo que nos planteemos es tan buenos que sean alcanzables y que sean claros, plantear objetivos claros. A veces el problema con los objetivos, cuando nos queremos plantear objetivos, está basado un poco en el método de reacción de los objetivos, nos cuesta un poco plantear un objetivo para cumplir. Entonces, porque acá esto es una herramienta que se utiliza, yo la uso bastante cuando tenemos que plantear objetivos en una implementación. Por ejemplo, los objetivos se pueden plantear de manera cualitativa o se pueden plantear de manera cuantitativa. Por ejemplo, un objetivo cualitativo sería este primero que está acá, que dice implementar manejo integrado de residuos, MIR, como está MIR, manejo integrado de residuos, en todo el establecimiento, según los estándares del código, en un año. Entonces, este objetivo está planteado con un verbo, un objeto, un indicador, la condición de tiempo. Entonces tiene una buena redacción y se entiende, porque lo que yo quiero hacer es implementar el manejo de residuos en todo el establecimiento. Este es el indicador. Si no lo implemento en todo el establecimiento, no logré el objetivo.
según esta es la condición, según los estándares del código y en tiempo, en un año. También a veces el objeto del indicador depende porque el método, la redacción no queda bien, entonces se puede alterar, puedo cambiarlo el indicador por el objeto, entonces puedo plantear el objetivo de otra manera, por ejemplo, dictar 3 capacitaciones internas referente a BPM antes de diciembre de fin. Entonces es un objetivo claro y alcanzable. Si doy 2 capacitaciones, no alcanza el objetivo, es medible, por eso este es cuantitativo. Entonces, en lo que es la implementación de la norma, lo que hablamos fue conocer las BPM, conocer nuestro proceso, ver cómo es esta unión, esta adecuación de las BPM a nuestro proceso, independientemente de la envergadura que sea nuestro proceso. Las BPM están iguales para todos. Saber cuál es el punto de partida, lograr podemos hacer el uso de matrices para lograr la implementación y poner los objetivos alcanzables para no quedarnos en el camino y no frustrar. Respecto a lo que es la adecuación de las buenas prácticas con la coyuntura que estamos viviendo, hay algunos requisitos que son obligatorios respecto con el COVID para evitar lo que son los contagios, y tendríamos que ver cómo adecuamos esto a nuestras prácticas normales que tenemos dentro de la SAC. Entonces, cuando leemos las buenas prácticas, en el punto 6.3, que habla de enfermedades contagiosas, ya acá hace mención a que la dirección de los responsables de la empresa tomarán medidas necesarias para que no se permita que ninguna persona que se sepa o sospeche que padece o es vector de una enfermedad susceptible, lo habla puntualmente de transmisible por alimentos, no podrá trabajar bajo ningún concepto en las zonas de manipulación. Entonces la norma, a pesar de tener muchos años, ya habla de esto. Nosotros, los que trabajamos en alimentos, estamos acostumbrados al uso de barbijo, a lavarnos las manos, a cambiarnos de ropa, a la separación, pero bueno, viene bien refrescarlo, y capaz que en algunos procesos esto se nota un poco, está más intensificado, y en otros establecimientos no tanto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, qué tenemos que tener en cuenta para adecuar nuestras salas y nuestras prácticas habituales con esta coyuntura? Entonces, sabemos que muchas empresas, para volver a trabajar, las alimenticias seguimos trabajando, pero tenemos que tener mucho cuidado en el traslado del personal. Se intensificaron mucho los controles en el ingreso, a pesar que había controles normales, pero no tanto, por ejemplo, detección de febriles, tomar la temperatura. Esto trae un poco de complicaciones, depende de la envergadura del lugar, por la cantidad de gente que entra a la misma hora. A veces está bueno, si el proceso lo permite, hacer ingresos escalonados para no tener justamente evitar lo que es la concentración de personas. Quizás seguimos haciendo todo bien y concentrar toda la gente porque están esperando que tome la fiebre, entonces ahí hay es peor amigo que el problema. La desinfección de suelas, depende de la envergadura del proceso, ya era algo habitual, desinfectar zapatos, cambiarse, no ingresar a las zonas de manipulación con el calzado habitual. El tema más complejo de lo que son las plantas de empaque y los establecimientos que elaboran alimentos es el tema de evitar la concentración de personas. En algunos procesos es posible separar la gente, y bueno, cuando no, hay que tomar algunas precauciones, por ejemplo, paneles de separación, con paneles con acrílicos. El otro día estuve en una planta que estábamos haciendo un trabajo de distanciamiento y solamente se hizo con un arco de caño y 2 vueltas de stretch. Entonces, lo importante es lograr la separación entre puestos para evitar para poder lograr la distancia social obligatoria que nos bajan desde las autoridades.
Un punto complejo a tener que hay que tener mucha atención son las áreas donde se come, porque uno en ese momento no utiliza el barbijo, es difícil respetar la distancia, pero bueno, hay que lograrlo. Lo mismo que antes, logrando con separadores o comiendo en turnos separados. En ese momento uno está sin el barbijo y bueno, el riesgo aumenta. También nosotros estamos acostumbrados a todo lo que es el lavado de manos, pero ha aumentado mucho la frecuencia del lavado de manos, la frecuencia de la desinfección de áreas comunes y de objetos comunes como los picaportes, lo sabemos, el recambio de barbijos o el uso. Hay empresas que han adoptado la modalidad de comprar barbijos que sean lavables, dar 5, 6, 7 barbijos y la gente se lo va cambiando, se lo lleva a la casa y los lava y el otro los trae. Eso es un tema porque sabemos que también hay faltante de insumos y después hay unos precios que son por las nubes. Hay que verificar la ventilación de los locales, que también esto ayuda mucho. Y bueno, y después tenemos que ver cómo se traslada estos cambios de frecuencia, cómo se trasladan los procedimientos, que quizás antes tenían una determinada frecuencia y ahora tienen una nueva, y donde no estaba tomada la acción, se crean estos famosos protocolos para volver a trabajar. Quizás protocolos en transporte, en descarga, por cercanía. El secreto sería como adaptar los requisitos que son de carácter obligatorio a nuestro proceso. Bueno, en el futuro no sabemos muy bien qué nos depara con esto, no sabemos cómo está evolucionando, no sabemos si este virus va a tener algún tipo de mutación, no sabemos, hoy nos dicen que no es transmisible por los alimentos, pero quizás el alimento puede ser un vector, no sabemos cuánto tiempo dura. Entonces, yo no sé si no sabemos cómo van a evolucionar. Lo que sí sabemos es que las empresas que estamos trabajando con alimentos, que es un posible vector hacia el consumo final, tenemos que adaptar estos requisitos a nuestros trabajos habituales. Bueno, yo les agradezco mucho esta oportunidad que nos dieron. Gracias a Cami. Si alguien tiene alguna pregunta, empezamos, o después al final, después de Oscar. Y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Diego, muchas gracias. Sí, la verdad que sin duda es un tiempo de adecuación y de transformación para todos que tenemos que llevar hacia todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra tarea. Si les parece, Oscar, seguimos con él y al final los que tienen preguntas, como dijimos antes, pueden dejarlas en el chat y las hacemos al final, mucho más fácil. Como quieran. ¿Se escucha lo que hablo? Sí. Bueno. Gracias, Diego. Gracias, Came, por haberme invitado. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la pequeña empresa, es decir, estamos hablando de los comercios frutihortícolas, y también desde el punto de vista del consumidor. De la pequeña empresa es bastante complicado, parece fácil, nunca nadie me dio bolilla. Estamos hablando en realidad de las verdulerías. Y si entramos a verificar qué es lo que pasa en las verdulerías, nos vamos a asustar. Empezando por el comienzo de por qué un verdulero toca la mercadería. ¿Por qué cuando vamos a verdulerías directamente nosotros podemos ingresar y tomar esa fruta y verdura que después vamos a consumir? Yo creo que ahí tenemos el primer problema. No tenemos que ir y no tenemos que directamente tocar nosotros la fruta y la hortaliza. ¿Y qué es lo que pasa? Acá pasa algo bastante grave, que es no sabemos que estamos manipulando frutas y hortalizas. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta que las frutas y las hortalizas es comida. Y que a través de la comida sí se puede contaminar, no solo con el coronavirus, como dicen, bueno, que no toca, sino otro tipo, como puede ser bacterias, virus, de todo tipo.
llámese, por ejemplo, la bacteria de la hepatitis, el virus de la hepatitis, o una salmonela, una Escherichia coli, una shigella. Es bastante complicado eso, y eso hay que prestarle mucha atención. Hay muchas veces se dice en las verdulerías, no, pero ¿qué problema hay si total yo lo hiervo y con eso mato todo? Mato las bacterias, mato los virus. Sí, pero no es tan así, porque hay consumidores que, valga la redundancia, consumen o comen directamente crudo. Llámese una rúcula, una albahaca, que no necesariamente pasa por un lugar donde se va ¿cómo se llama? A hervir o se va a cocinar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Lo primero que habría que ver hoy es el tema de el que atiende. Yo pregunto, ¿el verdulero tiene el barbijo? ¿Tiene la protección adecuada? ¿Tiene todo como dijo Diego recién, por ejemplo, todo lo que sea el adecuado atuendo para estar vendiendo? Y la pregunta es, ¿cuál es el adecuado atuendo de un verdulero? ¿Hasta qué punto él puede estar pasando una enfermedad? Entonces, muchas veces, seguramente el verdulero puede llegar a tener una libreta sanitaria, pero la pregunta que yo me hago es, ¿la persona que está al lado del verdulero, el ayudante de él, tiene libreta sanitaria? ¿Hizo algún curso para saber cómo manipular esa fruta y esa hortaliza? Y más hoy en estos días. Después, a otra cosa que me refiero es, muy bien, nosotros vamos a comprar a una frutería. Vamos a suponer que el único que expende la fruta y la hortaliza es el verdulero. ¿A qué distancia estamos nosotros de ellos? La pregunta que yo me hago es, ¿hay realmente 2 metros entre persona y persona esperando en la verdulería para que lo atiendan? Vean ustedes cuántas veces estamos en círculo esperando que uno atienda y tranquilamente, yo estoy seguro que no es ni siquiera 1,5 metros eso. Cuando los protocolos nos establecen que tiene que tener 2 metros. Entonces, muchas veces sacamos los protocolos y no cumplimos lo que hay que cumplir. Muy bien, ahora vayamos eso con respecto a verdulerías, ¿no? A los comercios minoristas, que por supuesto tienen que tener toda la limpieza, por supuesto libre de plagas. Muchas veces uno va a las verdulerías y las ve bastante mugrientas, bastante sucias, así que hoy hay que más que nunca limpiarlas. Todos los anaqueles, vean ustedes los techos y a ver si no tiene de repente telaraña, porque o tierra, porque hace un montón de tiempo, un tiempo bastante grande que no se limpia ese sector. Otro de los problemas que yo siempre veo es ¿por qué en una verdulería la fruta y la hortaliza se encuentra a la calle? ¿Por qué da a la calle cuando no tiene que estar dentro del local para venderlo? ¿Pasan animales por ahí, por la calle? El smog de los coches, de los transportes públicos o de los camiones que pasan por esa avenida o por esa calle, ¿no afecta a la fruta y la verdura? Todo eso es contaminación. Por eso no tendría que estar ninguna verdulería con la fruta y la hortaliza sobre la vereda. Tiene que estar dentro del local. Ahora bien,
Hoy por hoy, con el problema del coronavirus, lo que hay que hacer es que la persona que atiende o que prepara el pedido, no nos olvidemos que hoy hay mucho pedido a través de internet o a través de un teléfono, por supuesto tiene que estar con el tapaboca, con guantes y continuamente, diría yo, estar con el alcohol en gel. En cuanto a otra cosa que es no acercarse tanto a la mercadería. Eso sería bastante importante para tratar de que no se infecte todo lo que sea frutas y hortalizas. Es decir, el aislamiento hoy es importante. Y no solo entre persona y persona, sino entre persona y la fruta y la hortaliza. Ahora vamos a ir a la parte de consumidor. Llego a casa, muy bien, ¿qué hago? Voy con las bolsas o me las traen, llego a mi casa y ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? A ver, en mi casa mi señora implementó un protocolo para ingresar. Antes de ingresar, se desinfectan las bolsas por el lado de afuera, porque uno no sabe en la verdulería dónde estuvieron esas bolsas. Si yo llevo la bolsa, por supuesto también la desinfecto, porque por ahí sin querer toqué algo que estaba infectado. Y después desinfecto todo lo que sea mi elemento, mis zapatos. ¿Con qué lo desinfecto? Con lavandina, un trapo con lavandina. Me cambio el calzado, ¿sí? Y todo lo que sea fruta y hortaliza, sí lo coloco en la batea de la cocina y lo pongo con un poco de cloro. ¿Cuánto es ese poco de cloro? Uno dice, bueno, ¿cuánto lo dejo? Son más o menos, para que ustedes tengan una idea, unos 5 mililitros por litro de agua. 5 mililitros de cloro. Eso es una tapita más o menos, para que ustedes tengan una idea, por cada 2-3 litros de agua. Es decir, lleno la batea y le coloco una tapita de cloro. Lo dejo 5 minutos actuar, ¿sí? Y con eso puedo decir que está bastante desinfectado. No nos olvidemos que el tema de los virus, el virus es un ARN con una capa lipoproteica, que lo que hace el cloro es desintegrar esa capa lipoproteica, entonces lo deja inactivo al virus. En el caso de las verduras, acelga, espinaca, de que se hierven, ¿sí? Recién a partir de está comprobado que a partir de los 90 grados los virus se desarman, se quedan inactivos. Así que es importante tratar de todo lo que sea la fruta y la verdura, desinfectarla y no dejar de pasar por el tema de la desinfección. La Organización Mundial de la Salud en estos días nos dijo, no hace falta ponerle cloro, no hace falta limpiarla nada más con agua. Yo diría, no es solo el coronavirus, hay bacterias y por lo tanto esas bacterias se inactivan con el cloro. No dejemos de limpiar la fruta y la hortaliza, no la dejemos. Yo creo que no sé, a mí me parece que no corresponde, hay que hacerlo. Por supuesto eliminando todo lo que es limpiarla bien de entrada, si quieren pasarla por agua solamente, pero después sí agregarle un poco de cloro para desinfectar. ¿Por qué el agua? Bueno, es importante que tener agua limpia, como dijo Diego, en el campo y en las galpones de empaque, el agua tiene que estar desinfectada. No puede ser cualquier tipo de agua porque puede ser transmisor de enfermedades eso. Yo tuve una experiencia para que ustedes tengan una idea, conocen la cuarta gama. La cuarta gama son esas bandejitas
que vienen ya cortadas, precortadas. Bueno, resulta que la persona que armaba esas bandejitas, que por supuesto para consumir esas bandejas, para comprarlas dentro de la verdulería, tienen que tener inscripción de tanto el registro del alimento como del establecimiento que la realiza. ¿Por qué esa inscripción? Porque nos da una pauta de que por lo menos hay alguien que lo está verificando de que no tienen problemas de contaminación. Volviendo al tema de ese, les decía que yo tuve una experiencia que hubo problemas de Escherichia coli en una de ellas, no la O157, que es la peor de todas, la cepa peor de todas, sino otro tipo de Escherichia coli, y al final era que la batea estaba sucia y resulta que la persona que lo hacía todo donde estaba el agua de riego estaba cerca del pozo y eso hacía contaminar toda la verdura que después al pasarla a la cuarta gama contaminaba todo el efecto. Así que bueno, es muy muy importante, les diría, lavar bien las frutas y las hortalizas. Por supuesto, lavarse bien las manos con alcohol. Eso no dejemos. Una cosa que es importante y que hay que tener cuidado, uno ve en las ferias minoristas que la persona que atiende, te da la plata, te da los tickets, te cobra por ahí con la tarjeta de crédito y bueno, él toca y manosea todo eso. Sería bueno que, por un lado, el que cobre o el que toca, el manipulea el dinero, no sea la persona que tome la verdura y la hortaliza que está expendiendo. Yo sé que eso es caro, porque ya tenés que tener como mínimo 2 personas, pero hoy hay que tener mucho cuidado, aunque está demostrado que el dinero no es portador de coronavirus. Pero yo tendría mucho cuidado en todo eso. Así que bueno, los espero. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, no hay ningún problema. Mica, te paso. Tengo ahí está, tenía silenciado el micrófono. Bueno, muy interesante lo de ambos, la verdad que nos diste unos tips que te digo que bastante, yo tenía ahí tengo que algunos que rechequear, pero bien. Yo tengo una pregunta. Bueno, les recordamos que los que tengan alguna pregunta la pueden ir dejando por acá y las vamos, a ver. Cuando vos, por ejemplo, lavás los alimentos, porque el otro día escuché o leí, no recuerdo, vos lavás la fruta o la verdura y la metés en la heladera. Después, cuando la vas a consumir, ¿la tenés que lavar nuevamente? Porque había escuchado algo por ahí que en la heladera se volvía a contaminar o algo por el estilo. Si la heladera la tenés sucia, vale, se te va a volver a contaminar, pero no hace falta. Inclusive cuando uno la saca de la batea, la seca. Te conviene secarla para que no quede húmeda esa verdura y esa fruta, ¿no? Que se termina después pudriendo. Entonces lo conviene secarlo. Por lo menos todo lo que sea de fruta. La hortaliza, vamos a suponer, las lechugas, vos las vas a cortar, la vas a limpiar, después la vas a cortar y conviene sacarle el agua ¿viste una centrifugadora de verdura? Entonces te queda seca, claro, el secador de verdura. Eso te queda seco y ya ahí se te mantiene tranquilamente más de una semana adentro de un tupper. No tenés ningún inconveniente de hacerlo. Perfecto. Acá justo Florencia pregunta, dice, en mi caso distribuimos alimentos en nodos de consumo, que son casas de familia, las cuales consumen comunitariamente. Elaboramos varios protocolos de entrega y cuidado del equipo de trabajo. Mi consulta sería, ¿es posible que si embolsamos por pedido es menor el riesgo de contaminación y posible contagio de COVID? No, yo creo que una vez que está alguien contaminado puede ser propagador de la enfermedad en cualquier momento. El tema, lo que tenés que hacer es cuidarse el que está, en este caso, está separando la fruta y la verdura que va a ir casa por casa.
¿sí? Entonces, esa persona es la que se tiene que cuidar, esa persona es la que tiene que estar con barbijo, esa persona es la que tiene que estar con guantes. Ahí es donde te cuidas. No es tanto el problema de que separes la fruta y la verdura, sino el tema es cómo está la persona que está haciendo ese trabajo de fraccionamiento de la fruta y la verdura. Perfecto. Bueno, yo sigo con las preguntas para vos así y después hago las de Sí, no hay Diego. problema. Después, Pedro Aboitic pregunta, ¿qué sugerencia harías para que los municipios hagan un mejor control de las verdulerías? Que Pedro, yo lo que haría es, a ver, primero de todo concientizar políticamente que hace falta inspectores en la calle que estén verificando los protocolos de limpieza. Primero de todo, porque si vos no tenés gente que pueda controlar eso, no tiene ningún sentido lo que estamos hablando, porque no lo van a hacer, salvo alguna persona consciente, después no lo van a hacer. Entonces, hay que tener inspectores en la calle mirando el estado en que están las verdulerías. Y a partir de ahí, ver si practican el protocolo de estar con guantes, con tapabocas, expendiendo y, por supuesto, en las verdulerías, como les decía antes, afuera, ya que no pueden entrar en la verdulería, generalmente, que estén a una distancia entre persona y persona no menos de 2 metros. Eso también responde a la pregunta de Francisco, que preguntaba cuáles son los accesorios que tiene que usar el personal de la verdulería. Lo que acabo de decir. Bueno, Eso. si quieren lo repito, no hay problema. Guantes y tapabocas, eso es fundamental. Sí, respetar la distancia sobre todo. Respetar la distancia, por supuesto. Y otro tema que dijiste que está bueno es el tema de que a veces la fruta está expuesta como hacia la calle y no solamente pasan animales, Seguro. sino que también el auto, bueno, todo lo que interfiere en eso. Sí. Lo que pasa es que, perdóname, ahora le prestamos atención por ahora por el coronavirus, pero Sí, obvio. eso fue de siempre. No es Sí, que obvio. estamos desde el año 30 en realidad con eso. Vos no tenés por qué estar tocando la mercadería, porque es fruta y hortaliza. Lo que Obvio, pasa es sí. que no lo cumplimos. Ese es el tema. Tal cual. Norma Diña pregunta si se pueden lavar las frutas con agua, lavandina apta para alimentos y jabón blanco. No hace falta el jabón blanco. Con la lavandina solo ya como se llama, se elimina si hay alguna bacteria, algún virus. No, tampoco es tan excesivo, ¿no? Piensa ustedes que viene más o menos limpio, ya de los galpones de empaque, como contó Diego, cuando se empaca esa fruta pasa por bateas que tienen generalmente algún fungicida o algún ¿cómo se llama? Algún desinfectante que elimina todo lo que sea virus y bacterias. Lo que pasa que, bueno, después a veces eso falla y es cuando uno ve la fruta que se honguea, ¿no? Después, Jorge Pasos pregunta, ¿qué pasa si se identifica en algún mercado concentrador COVID? ¿Cuál es la situación? ¿Se cierra el mercado concentrador? Ya que el flujo de contacto es mayor. No, a ver, ha pasado, estaba pasando, eso lo puede contar bien Aboitis. Yo les cuento así nomás rápido, se ha pasado y lo que se hace es separar enseguida a toda la gente que tiene problema de coronavirus y lo que se hace, se trata de desinfectar toda la zona. Porque el problema es que cuando los mercados mayoristas vos atendés a un montón de personas y no sabés quién es el que estaba infectado. Así que por eso hay que tener cuidado cuando uno compra fruta y hortaliza de desinfectar uno todo eso, ¿no? Sí, por las dudas. Acá nos encontramos, claro, por las dudas, acá nos encontramos con un problema muy grande. Son como lo escuchamos en la televisión, son los asintomáticos. Personas que tienen el virus pero que no te das cuenta porque no tienen fiebre, no tienen nada. Entonces te le están pasando el virus y no sabés que te lo están pasando. Es bastante complicado eso. ¿Por qué haces? Sí, tal vez Hasta ni que ellos no salga saben. No lo sabés. No sabés porque no tienen ningún síntoma. Por eso son asintomáticos, sin síntomas. Entonces ahí vienen los problemas. Después, esta ya estamos, pregunta Mario Bevilacqua,
¿Qué pasa con las verdulerías que están en la vía pública vendiendo? Y además, ¿qué pasa con el traslado de verdura fresca en vehículos no adecuados donde la fruta o la verdura va expuesta? Los vehículos tienen que estar aprobados por SENASA. Eso, si hay vehículos no adecuados es porque no tienen que estar ahí. Y la pregunta era de la verdura que está en la calle. Bueno, hay que tomar los recaudos fundamentales. Sí, supongo que está hablando de las ferias, ¿no? ¿Quién era? Sí, en la vía pública sí, o alguno que se pone ahí, qué sé yo, no sé. La palta es muy común en el microcentro, o era muy común. No, ya me doy cuenta. Sí, está hablando de la palta y de la frutilla. Por ejemplo, en la época hay gente vendiendo frutilla. Bueno, eso está prohibido. Eso no puede. Después que lo haga es otro tema. Pero ahí eso no tiene que haber nadie vendiendo fuera porque no están autorizados legalmente. Así que ahí ya es otro cantar eso. Sí. Después... Ahí están cuando me refiero yo a los controles. ¿Entienden? Sí. ¿Cómo haces para controlar eso? Si no controlás, si no tenés gente para controlar, es inútil. Podemos hablar, portate muy bien todo, pero después tenés gente vendiendo en la calle. Entonces, eso ya pasa por otro lado, ¿no? Sí, obvio. Lucía Herrera pregunta si en el mercado central se llevan a cabo todas las buenas prácticas que mencionaste. Sí, te digo más. Hay cosas que por ahí no las mencioné y están tapados, están con el correspondiente, la máscara, el tapabocas, todos los puestos tienen alcohol en gel. Sí, se está cumpliendo a rajatabla y gracias a Dios hasta ahora viene zafando de tener contaminación grande. Ustedes piensen que un día lunes por ahí van 5.000 personas al mercado. No es pavada eso, aunque haya uno solo que esté asintomático, que esté ahí repartiendo virus, puede ser un desastre. Gustavo pregunta, al recibir los cajones de frutas y verduras que vienen del mercado, ¿qué tratamiento debo hacer? Por si alguna de las personas que participan en la carga del camión está contaminada. Acá hay un tema que es el tema de los envases retornables. Yo les cuento así rápido para los que no conocen. Hay generalmente en las zonas de producción de acá, de alrededor de Buenos Aires, los envases son con retorno. ¿Qué quiere decir eso? Uno compra en el mercado mayorista, lo vende en la verdulería el producto y devuelve el envase vacío al mercado mayorista cuando otro día va a ir a comprar. Hay un grave error que es por un tema de costos, tendría que ser todo envase sin retorno. La verdad es eso, no tendría que venderse con envase retornable, pero no se hace por un tema de costos, nada más, pero se tendría que aplicar eso, ¿no? La ley está, no se aplica. Sí. Pablo Bermengo dice, por lo que decís, es más seguro abastecerse en el hipermercado con autodespacho o el verdulero que no despacha nuestras frutas y verduras. Si es así, ¿no habría que protocolizar el autodespacho? Yo creo que sí, yo creo que habría que protocolizarlo, como dice Pablo. Te digo más, yo lo que haría es una sola persona atendiendo. Por ejemplo, vamos a tomar claro y concreto un supermercado, tener una persona atendiendo, obligarlos a tener una persona atendiendo, la gente que no toque la mercadería, el consumidor, nada de estar eligiendo mercadería. Y eso sería lo mejor, porque aparte esa persona tendría que tener ya libreta sanitaria, se le puede exigir bastante cosas importantes que hoy no se lo exige porque va uno a comprarlo. Sí, algunas verdulerías eso tienen ya depende de bromatología de la ciudad de Buenos Aires y bromatología a nivel nacional, ¿no? Hay algunas verdulerías que tienen el cartel, pero también es una cuestión de nosotros como consumidores de respetar las normas de convivencia y si vas a la verdulería no estar tocando la fruta o la verdura y también exigir como consumidor que se respeten las normas de cuidado, de atención y de cuidado de los alimentos más que nada, independientemente de lo que vaya a hacer uno después cuando llegue a su casa, ¿no? Pero digo, también es una transformación y algo de cultural y de costumbre de que nosotros también tenemos que comprometernos. Sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas culturales, como vos decís, que no ayudan. Si vos agarrás Holanda, agarrás Italia, Francia, tienen todos, no es que no exista la venta callejera.
Eso existe en otros países, pero dice, ¿cómo hacen ellos? ¿Y nosotros por qué no lo vamos a poder hacer? Bueno, hay que tomar los recaudos necesarios para poder hacer eso. Yo no soy partidario de que la persona agarre, todo el mundo agarre la fruta y la verdura. No soy partidario de eso, y menos en esta época. No, obvio, hay que ser cuidadoso. Ahora tengo algunas preguntas para Diego. Dice, Pedro Aboitis pregunta, si podrías comentar la importancia de los responsables técnicos de los mercados y depósitos de frutas y verduras. Bueno, yo creo que la responsabilidad más grande que tienen es hacer cumplir las normas. Por eso a mí me gusta enfatizar tanto en que uno no puede controlar una norma que desconoce. Entonces, lo primero que hay que hacer con los supervisores es una buena capacitación para que sepan no solamente que controlen, sino que sean multiplicadores internos de los requisitos. Cuando vos, cuando te pones a mirar, pues, no estamos hablando del director técnico del lugar, no estamos hablando del capataz, por ejemplo. Entonces, lo que tiene que saber bien, entendí eso, ¿no? A ver, después aclárame eso, si es el responsable, es hacer cumplir todas las normas, porque por él pasan estas decisiones. Entonces, muchas veces se encuentran como que cuando hablamos de los recursos, es que vos podés exigir cuando te den todo, por ejemplo, que te den los barbijos, que te den las máscaras, que te den, si tenés que hacer separaciones, que te den la facilidad para poder respetar una distancia, y cuando la distancia no la podés respetar, tenés que poner una fase en el medio. Entonces, ahí te respondí. Después Claudia pregunta que vos mencionaste que en algunas plantas de empaque se utilizan productos de desinfección. ¿Esos productos son peligrosos para la salud? ¿Hay que tener algún otro cuidado especial para lavarlos en casa? Está buena la pregunta. La respuesta es sí y no. Son peligrosos para las... O sea, primero, el producto que se utilice tiene que estar inscripto. Tiene que tener una inscripción, tiene que ser un producto legal. Miren, fíjense ahora ustedes cuando estén comprando alcohol en gel, van a ver que ahora hay alcoholes en gel que vienen sin etiqueta, y hay otros que vienen que están inscriptos. Entonces, primero, el producto no es peligroso si está inscrito, pero ya con que esté inscrito no quiere decir que no sea peligroso. Hay una cosa fundamental que hay que tener en cuenta, que es la concentración en las preparaciones de los productos. Entonces, vos podés tener un producto inscrito que es tóxico, pero lo que te asegura que esté inscrito es que lo que tiene adentro es lo que dice el producto y no tiene ninguna otra contaminación. Las contaminaciones químicas son como las bacterias, no las vemos, todo lo que quede alrededor del producto. Y lo importante después de la desinfección es retirarlo, es desinfectarte un enjuague final. Pero si el producto es inscripto y el producto lo usas en la concentración adecuada, se minimiza el riesgo. No quiero decir no es tóxico, se minimiza el riesgo de contaminación. Y la otra parte que me decías, en casa, algo en casa. No, espérame que la busco de nuevo. Sí, había que volver a lavarlo, o sea, sí, acá. Sí, había que tener algún otro cuidado en tu casa. Ya, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Oscar. Lo único que le agregaría que, no sé, para mí hay que considerar que todos los productos ya están contaminados, que vienen contaminados. Porque una cosa es cómo sale de una sala de empaque y otra cosa es después todos los procesos posteriores que puede llegar a tener. Entonces, quizás hay compras comunitarias, fíjese que hay un montón de verdulerías que después tienen un montón de presentaciones, entonces ahí ya tenés otra manipulación. Para mí hay que considerar que el producto viene con carga no solo microbiana, con el virus y con otro tipo de microorganismos. Lo que dijo Oscar es algo que en alimentos estamos preocupados porque de organismos puntuales están hablando de limpiar y no de desinfectar. Es la diferencia de limpiar, es sacar la suciedad visible, desinfectar es disminuir la carga microbiana que no la vemos.
los tamaños de las bacterias son muy pequeños, no las vemos. Entonces, Acá para mí, siempre hay que desinfectar. Acá, a raíz de este comentario que hiciste, están preguntando bastantes si cuando te referís a inscriptos, te referís a autorizados por el SENASA. Exacto, inscritos en Porque, el SENASA, depende de donde sea el ámbito que le corresponda. Y ahí tenés una diferencia de dinero a veces muy grande. Hay productos que están inscritos en el SENASA que quizás valen más que uno que no te lo ofrecen, pero el otro no sabes el origen. Gabriel Berardinelli te pregunta si una evaluación de riesgo sería lo que también se debería encarar en una planta a fin de identificar y ponderar. Totalmente, sí. Lo que pasa es que la evaluación de riesgo ya es como una etapa, en uno de los gráficos que yo mostré, acuérdense que las buenas prácticas de manufactura es como la base de todas las normas. Todas las normas que después veamos, que ya son muchas de dominio público, por ejemplo, HACCP, ISO 22, las ISO, las 22.000, la FSC, cualquier esquema de calidad o de inocuidad, todos tienen base de buenas prácticas de manufactura. Porque cualquier análisis de riesgo, si vos no tenés las buenas prácticas implementadas, no hay ningún tipo de análisis de riesgo que soporte. Y ahora, quizás eso para otra charla, pero si vos tenés en el pensamiento la matriz de cómo es un análisis de riesgo, vos tranquilamente podés incluir que lo que estás buscando, de decir, bueno, de todos los transportes que están ingresando, cuántos realmente sacan el producto en condiciones. Si uno mide eso, no sé, lo que no medimos no lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, capaz que a veces saber ese puntapié inicial de decir, el transporte lo tengo en este estado, a dónde lo quiero llevar, pero bueno, hay que medirlo eso, es difícil. Sí, sin duda. No sé si Oscar, querés dejarnos, bueno, Diego también, alguna reflexión final. O sea, cómo, sin dudas esto llegó para quedarse. Igual yo... Bueno, Oscar está silenciado. Yo digo primero, él seguramente va a hacer un buen cierre. Lo que dijo Oscar respecto a las inspecciones en la verdulería también es extensible a lo que es carnicería. Y a veces estas dos situaciones se encuentran en un establecimiento, carnicería y verdulería juntas, y todo lo que es la contaminación cruzada ocurre ahí peor porque es de crudo a cocido, de carne cruda a una fruta para consumir. Y si en el medio del erraste, ya no te agarras COVID, pero te puedes agarrar tranquilamente de otra cosa, fácilmente. Sí, es bueno eso, de saber que las carnicerías también habría que extremar los cuidados. Exactamente. Es el paso antes de comprar, de que vos como consumidora compres. Sí. Así que es así. Y una cosa que dijo Diego, que yo lo único que quiero agregar es, por ahí era una pregunta, ¿qué pasa si pones de más productos? Sí, puede ser contaminante, por ejemplo, vos cloro, lavandina, que vas a ponerle una tapita, le agregás 5 tapitas y te puede producir algún problema, ¿viste? Así que hay que tener cuidado, es decir, ni mucho ni poco. Después otra cosa es, que quería agregar, no sé si lo dije, es si la verdura, por ejemplo, está sucia, normalmente con tierra, el cloro se desactiva. Entonces lo que conviene antes de sumergirla, conviene lavarla para que no quede tierra, para que después desactive ese cloro que después le vas a echar con la tapita, ¿no? Está bueno saberlo eso. No, te preguntaba si vos creías, como para ir cerrando, que si bien estas son costumbres y hábitos que tendríamos que tener siempre, si vos cómo ves que ahora va a reaccionar el consumidor, o si esto llegó para quedarse, o si realmente va a ser una transformación que nos va a atravesar a todos desde otro lugar. Yo creo que esto se hace hasta que salga la vacuna. Cuando sale la vacuna se acabó todo y volvemos a lo que estábamos antes. No le dimos bolilla, te digo, desde el año 30 que no le estamos dando, nadie piensa en la parte esta de frutas y hortalizas, muy poco se piensa, la parte higiénico-sanitaria. Y, ¿cómo se llama? Y por eso estamos como estamos. Es decir, no hablo del coronavirus, que a través de esto no, pero bueno, en el estado en que están las verdulerías. Y qué sé yo, no sé. Yo pienso que puede, sí,
una buena propaganda, una buena enseñanza de todo esto, por ahí la gente, como se llama, empieza a trabajar de otra forma en su casa, ¿no? Como consumidores, y a tener más cuidado de estas cosas. Ojalá, y si no, mientras tanto estamos nosotros aliándonos para traerles estos espacios de capacitación, de formación, de debate y bueno, que todos podamos compartir un rato para aprender un poco más de buenas prácticas Seguro. respecto de los alimentos. Así que bueno, desde ya les agradecemos mucho tanto a vos, Oscar, como a Diego por habernos acompañado, a todos los que nos acompañaron durante este rato, esperemos que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado buenos consejos para su hogar. Bueno, gracias a Pablo Bernengo, a las chicas de todo el equipo de CAME. Y bueno, los esperamos Pablito, la próxima, que vamos a estar conversando sobre el bienestar animal. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima. If I find that I come too late.